Sí, sí. Bueno, pues muy buenos días a todos, tanto a los que estáis aquí con nosotros presencialmente como a los que nos acompañáis vía online. Bueno, como muchos de vosotros ya sabéis, desde CAE procuramos informaros y manteneros al día en cuanto a todas aquellas novedades y tendencias que puedan resultar de vuestro interés a nivel empresarial, ¿no? Y en el encuentro de hoy, pues queríamos poner el foco en un sector estratégico como es el de la biotecnología y el de la biomedicina, y en la oportunidad de inversión que os ofrece una empresa que ha entrado, que es referente en este sector dentro de Baleares y que ha entrado como entidad colaboradora de CAE recientemente, que es Laminar Pharmaceuticals. Y bueno, pues hoy nos acompañan Pablo Escrivá, que es el CEO de Laminar, Manuel Matutes, que es el miembro de la Junta Directiva del Grupo Palladium y principal inversor de Laminar, y David Roberto García, que es el director financiero de Laminar. Entre ellos tres os van a presentar pues, la empresa, la situación actual y las oportunidades de inversión que se presentan en estos momentos. Y bueno, después de sus intervenciones, si os parece, habrá un tiempo para coloquio. Los que nos seguís online podréis compartir vuestras consultas o, bueno, lo que queráis preguntar a través del chat o abrir micrófono y preguntarlo directamente. Y los que estáis aquí, pues, por supuesto, y después tendremos también un tiempo para un café. Daros las gracias a todos por el interés que habéis mostrado en este desayuno y, por supuesto, a vosotros tres por la colaboración y la confianza que habéis depositado en CAE. Sin más, pues vamos a empezar y os dejo con Pablo Escrivá. Muchas gracias, Mavia. Muchas gracias a todos, tanto los que estáis aquí como los que están al otro lado de los monitores. Bien, la cuestión de hoy, lo que me plantearon cuando vamos de hacer una presentación de Laminar, era hablar de mi parte, la parte más científica, la parte más técnica, porque un científico se dedica o se pone a transferir, porque se pone a llevar la investigación que tiene en el laboratorio a otro sitio que es la industria. Bueno, pues los motivos y las consecuencias de eso es lo que os voy a explicar en los próximos 5 o 10 minutos y lo voy a hacer a través de mi experiencia. Cuando en un momento determinado pues llegamos a hacer un descubrimiento de una cierta importancia, entonces la universidad lo primero que me dice es esto hay que patentarlo, porque las patentes van a dar riqueza tanto a la universidad como al tejido empresarial, etcétera, etcétera. Entonces, pues yo patento aquella invención y a partir de aquel momento, pues se supone que ya la universidad debería de tomar las riendas del asunto, pero esto no es así. Al cabo de unos meses me entero de que después de pagar la primera patente tienes que pagar el segundo año, que es más caro, y luego el tercer año, que es más caro, y el cuarto año, que es más caro todavía, y luego mantenerla. Y si no pagas en algún año, la patente se cae y ya no protege más aquella invención. Y si no puede ser protegida y no puede ser, por supuesto, explotada, lo que ocurre es que se pierde. Por lo tanto, es un invento que han sido años de trabajo de muchas personas, muchísimo esfuerzo, muchísimo dinero, para llegar después a nada, a escribir un artículo científico, que te den una palmadita en la espalda y ya está. Hay cosas que no puedes dejarlas pasar, hay cosas que son importantes y que tienes que desarrollarle y poner los 5 sentidos en que lleguen al final. Y cuando yo me enteré pues, de cuál era la situación, lo primero que hice fue irme con una carpetita debajo del brazo
a mediados del año 2002 a Estados Unidos a intentar vender, entre comillas, esta invención, ¿no? Era un producto pues, medicamentoso, o podía ser medicamentoso, nutracéutico, pero en fin de cuentas era una patente sobre una molécula que podía tener aplicaciones para el tratamiento de diferentes enfermedades. Y entonces, después de muchas entrevistas, después de hablar con mucha gente, llego a la conclusión, y llego a la conclusión porque todos me decían lo mismo, de que ya no, la academia ya no te iba a aportar más dinero, que no te iban a dar fondos para investigar y poder llegar hasta el mercado, que además esas cifras son desorbitadas, son unas cifras que se van de madre. Y entonces, pues todos me dijeron lo mismo: tienes que montar una empresa, buscar financiación, demostrar que esto funciona, y cuando ya hayas demostrado que funciona y tenga muy poco riesgo llegar al mercado, pues entonces es cuando las empresas farmacéuticas se van a interesar por el producto. Así es que, dicho y hecho, empecé ahí pues, todo lo que ha sido el recorrido que me ha llevado hasta donde estamos ahora. Y la primera parte de ese recorrido, pues obviamente fue el descubrimiento, ¿no? Veo que me está costando... a ver, ahora tomo el control, que creo que era lo que tenía que hacer. Bien, la primera parte del proceso es el descubrimiento. Descubrimos una plataforma tecnológica que nos sirve para hacer medicamentos de forma racional, es decir, diseñarlos antes de ser probados con la idea de que eso vaya a funcionar, ¿no? Descubrimos esta plataforma tecnológica que se puede aplicar a muchas cosas, y una vez descubres, haces el descubrimiento de la ciencia básica, después le buscas aplicaciones. Nosotros pues todos sabemos que Einstein es un científico estupendo, que descubrió la teoría de la relatividad, que descubrió el efecto fotoeléctrico, pero bueno, ¿eso para qué sirve? Bueno, pues la teoría de la relatividad, entre otras cosas, pues sirve para calcular las distancias de estrellas, pero eso es que no es de mucha utilidad. Bueno, pero es que también sirve para orientarse con los GPS, debido a que la gravedad de la Tierra produce una variación en las distancias, en el espacio-tiempo, pues lo que tienes que hacer es corregir ese efecto de la gravedad de la Tierra para que el GPS no te ponga 20 metros de donde realmente estás, porque te puedes dar una leche de impresión. Entonces, estas cosas, todos estos descubrimientos científicos, algunos pues solamente tienen digamos, una vertiente lúdica de conocimiento. Hoy, mañana pueden aplicarse, digamos, pueden tener aplicaciones de uso práctico y pueden dar lugar a conocimiento y a negocio. Entonces, nosotros, después de realizar este descubrimiento básico, buscamos un problema que pudiéramos resolver. Y uno de los problemas, digamos, más importantes que hay en la actualidad es el tema del glioma, tumores cerebrales agresivos. Aquí en la gráfica que aparece en la pantalla, lo que tenéis son las curvas de supervivencia, es decir, el porcentaje de pacientes que queda en función del tiempo. Como veis, la línea esta roja de más a la izquierda es de personas de más de 70 años. A medida que va aumentando la edad, pues la supervivencia de la persona es menor cuando tiene glioma, pero en todos los casos, como veis, pues quedan menos del 50% a veces antes de un año, desde que se diagnostica el tumor, con lo cual es un challenge, es un reto científico de primera magnitud, y por supuesto tiene implicaciones a nivel clínico y obviamente un correlato económico, porque encontrar una terapia, pues, aparte de que a las personas que se les trate les va a resultar pues, muy beneficioso, aparte de ello la empresa que está desarrollando este producto, que lo está comercializando, va a tener unos beneficios muy elevados, pero hay otras cuestiones económicas que van también a rebufo de esto, y es que esa persona que puede tener a lo mejor 40, 50 años, tiene una vida laboral, tiene una experiencia, tiene un aprendizaje que puede mantener una vez se haya curado. Por lo tanto, tenemos otro beneficio adicional al beneficio social, al beneficio clínico, otro beneficio adicional desde el punto de vista financiero. En nuestro trabajo, pues una de las cosas más gratificantes es ver cómo lo que tú un día plasmas en un papel se convierte en una realidad. Y aquí tenemos pues, un ejemplo
de un tratamiento de un paciente. Estas imágenes saldrán pronto publicadas en un trabajo de investigación que estamos preparando. Ya las mostramos en un congreso internacional de oncología, el congreso de la American Society for Clinical Oncology, en el año 2015 creo que fue, y muestran la reducción del tumor que está dentro del circulito rojo, es el área blanca que aparece dentro del circulito rojo, hasta su desaparición gracias a un tratamiento, una molécula hecha por nosotros y que ha sido un tratamiento hecho en el contexto de un estudio clínico que ya terminó hace unos años y que terminó con éxito, obviamente. Este estudio clínico nos ha dado pie a poder llegar a la última fase, que esperamos que acabe en un par de años y poder tener este medicamento en un par de años. Y una vez llegue al mercado, pues es la que va a hacer que se devuelva todo el dinero que han invertido las personas que trabajan en este proyecto y todos los inversores que han confiado en él. Bien, en cuanto a la mentalidad inversora, si la primera parte era el descubrimiento, la segunda parte es la transferencia. Tenemos un descubrimiento y hay que transferirlo al sector industrial para que pueda generar beneficios, para que se convierta en productos o servicios de utilidad para la población. En España tenemos una mentalidad poco emprendedora. Está cambiando y las cosas van a mejor, pero en una encuesta que se hizo en UCLA, en la Universidad de California, Los Ángeles, en el año 2008, y en la Universidad Complutense de Madrid, como veis, en España, pues el 96% de los encuestados querían ser funcionarios y solo el 4% emprendedores. Mientras que en Estados Unidos la situación era la inversa, el 86% querían ser emprendedores. Eso quiere decir pues, que hay una falta de mentalidad emprendedora y esa falta de mentalidad emprendedora nos está, digamos, retrasando un poco en el ámbito de la transferencia de tecnología desde la academia o desde los centros de investigación hasta la población. Y es una parte importantísima. Hoy en día yo diría que es el equivalente a la revolución industrial de hace pues, un par de siglos. Por lo tanto, aquí es muy bueno el realizar tareas de concienciar a la gente en ello. Se está haciendo poco a poco. Yo creo que en el ámbito de la ciencia, cuando yo comencé en la universidad a ser profesor, se veía bastante mal la transferencia tecnológica. No eras un purista, eras un pesetero, ¿no? Pero afortunadamente todo esta visión se está cambiando y ahora desde el mismo gobierno, desde las instituciones que reparten subvenciones y ayudas para investigar, se está fomentando esa transferencia tecnológica. Estamos cambiando el chip. Os pondré una diapositiva muy interesante porque la verdad es que la tendencia de la sociedad en Europa va un pelín retrasada de la de Estados Unidos y en España vamos un pelín retrasados con respecto al resto, pero vamos con la misma tendencia. O sea que bien. En esta diapositiva, por ejemplo, lo que vemos es cuál es el contexto de inversión en I+D. Como veis, pues hay los países típicos que tienen una inversión en I+D alta, como el Reino Unido, Alemania, Israel, Suiza y tal. España ni siquiera aparece aquí en esta diapositiva, que es de hace ya unos años. Pero bueno, el contexto europeo que estaba, digamos, mal en el año 2012, porque era ya el último año post-crisis, de la crisis del año 2007-2008, se está recuperando y ahora el contexto es un poquito mejor con este incremento en digamos, lo que es la inversión en biotecnología. Como os decía, en Europa la tendencia es muy buena, pues ahora estamos muchísimo más altos que lo que estábamos hace pues, 8 o 10 años. En España vamos siempre un par de años por detrás, pero la cosa va a mejorar. Bien, la tercera parte es una vez has hecho el descubrimiento y después lo has transferido a una empresa, una vez pues descubrimos algo que se patenta y ese algo se transfiere a una empresa que se llama Laminar, entonces hay que desarrollarlo para llegar hasta el final y ese desarrollo dura muchos años. Aquí tenéis pues todos los pasos de desarrollo, de izquierda a derecha pues los estudios preclínicos de toxicología que demuestran que el producto es seguro, se pasa a humanos, en primer lugar
se mira la toxicidad, cuando se ve que no es tóxico se mira la eficacia en fase 2 y nosotros ya estamos, pues eso, al final de la fase 3, esperando en 2 años llegar al mercado y poder recuperar toda la inversión realizada. Normalmente en nuestro campo, ya sabéis que en biotecnología los multiplicadores son muy elevados. La empresa Axon hace un par de años fue la que mayor aumentó en bolsa durante el año, aumentó un 2.700%, y esto se está repitiendo en nuestro campo, en el campo de la biotecnología, continuamente, porque una vez terminas un estudio en el que se aportan datos de eficacia, las valoraciones de la empresa, de las empresas, aumentan 10 o 20 veces. Se sube a un 1000%, 2000%, esto es muy habitual. Y eso obviamente los inversores lo detectan y saben que teniendo un buen portafolio de inversión, lo normal es que si están bien hechos los estudios para saber dónde invertir, pues al final varios de esos proyectos van a funcionar bien, van a triunfar y vas a tener un retorno bastante mayor que si inviertes en otros sectores, digamos, menos explosivos que el sector biotecnológico. Bien, este es más o menos nuestro plan de futuro. En el futuro, pues una vez ya hayamos terminado con los estudios clínicos, que es la parte en la que estamos ahora, pues a partir de ahí se comenzará la venta y la distribución del producto. Esa venta y distribución se puede hacer en un contexto B2B, es decir, nosotros damos la licencia a un tercero para que distribuya y venda en todo el mundo a cambio de unos royalties. Es un poco más complejo que esto, pero dejémoslo ahí. O también en el contexto de B2C, de una parte del mercado nos la quedemos nosotros y vendamos en ese contexto geográfico. Ya veremos, ahora estamos justo en esa encrucijada en la que estamos explorando las distintas posibilidades que nos depara el futuro y vamos a ver hacia dónde vamos. Pero ahora estaríamos ya en las últimas fases del desarrollo y por lo tanto en un momento en el que invertir en laminar puede ser estratégicamente interesante porque se esperan retornos dentro de no mucho tiempo. Bueno, como os decía, pues aparte del producto que tenemos para tumores cerebrales, tenemos otros productos en otros ámbitos como el dolor, en otros ámbitos oncológicos. Licenciamos algunos productos que no desarrollamos nosotros mismos, nos licenciamos para que nos termine de desarrollar otro y eso nos da un porcentaje de las ventas que vayan a tener, con lo cual es muy interesante porque nosotros somos un motor de descubrimiento, somos una empresa que puede generar muchas moléculas y que estamos viendo que tanto las que nos quedamos nosotros como las que damos a otros o las que, digamos, licenciamos a otros, tienen mucha eficacia, funcionan muy bien y eso va a hacer pues, que en un futuro tengamos también retorno a través de estos proyectos. Reitero lo de antes, tenemos un 8% de los productos listados por la web de ASEBIO, la Asociación de Empresas de Biotecnología. El Biotech es la biotecnología roja biomédica y el 8% de los productos que están en desarrollo por empresas españolas proceden de nuestra factoría, por llamarlo de alguna manera. Y bueno, ya me despido dándoos las gracias por vuestra atención y animando a la gente que quiera unirse a esta campaña de crowdfunding, a esta campaña de inversión que comenzó hace muy poquito y que ya hemos pasado el 1 millón de euros en cuestión de un par de semanas, apenas un par de semanas. Todavía nos quedan unos cuantos días más, así que aquí tenéis la web donde podéis invertir en fellowfunders.es. Muchas gracias. Y bueno, mientras cargan la presentación, yo os voy a explicar brevemente pues, mi visión, ¿no? de por qué hay una oportunidad en el sector de inversión en el sector biotech y por qué esa oportunidad no tiene mucho sentido en Baleares y, digamos, oportunidad y
y casi diría que necesidad, ¿no? Vale, entonces, bueno, como todos sabemos y es obvio, pues en Baleares dependemos fundamentalmente del turismo. Incluso pues otras industrias pues que son relevantes, ¿no? Como la alimentación, la moda, pues, el sector inmobiliario, pues al final también parte de ese valor que captan pues viene también derivado del turismo, ¿no? Porque nos ha hecho ser muy conocidos, ¿no? como marca en el mundo. Pero si echamos una ojeada, digamos, en sectores, ¿no? Que no son quizá tan relevantes todavía en volumen, pero sí que están teniendo un crecimiento grande, ¿no? Pues nos tenemos que fijar en la industria de la salud y calidad de la vida, que aquí tiene varias vertientes, pues entre ellas pues tenemos la biomedicina, ¿no? y la biotecnología. ¿Okay? Y de hecho, bueno, el gobierno de las Baleares, pues en su plan estratégico, ¿no? Pues lo identificó, ¿no? como uno de los sectores clave, ¿no? a tener en cuenta, pues por el valor agregado, ¿no? que tiene este tipo de que tiene este sector. Entonces, en este escenario, ¿no? Pues bueno, llega la pandemia, ¿no? y pues pasa lo que tenía que pasar, ¿no? Que si vemos las estadísticas, pues Baleares ha sido de las economías que más ha sufrido, ¿no? en esta pandemia, pues porque nuestro sector, nuestra actividad económica fundamental, pues se paró en seco, ¿no? Entonces, ahí se pone de evidencia, ¿no? Pues, oye, que tenemos un modelo pues muy especializado, muy bueno, pero poco diversificado. Y entonces, esto pues nos indica, ¿no? Que hoy pues como sociedad, como región, pues tenemos que ver cómo podemos llegar a un modelo que sea un poco más diversificado, ¿no? Que no dependamos tanto de un único sector, ¿no? Y aquí lo que tiene sentido pues es apostar por las economías del conocimiento y la innovación, ¿no? Porque, o sea, principalmente porque son las que están generando mayor productividad y al final la productividad es el crecimiento a largo plazo sostenible, ¿no? Entonces tenemos que tener muy en la cabeza, ¿no? hacia dónde queremos ir, ¿no? Y el sector biotecnológico, ¿no? Pues estaría así junto con las startups tecnológicas, ¿no? Pues estarían dentro de este sector. Vale. Ahora también os quería dar una visión rápida, ¿no? de cómo está evolucionando el sector biotecnológico los últimos años. Como podéis ver, pues había una tendencia creciente, ¿no? Tanto en volumen de inversión como en número de operaciones, y que se ha disparado a raíz de la pandemia, ¿no? Llegando pues, a tener un 50% más de inversión en 2020 respecto a 2019 y pasando de 32 a 42 operaciones. Vale, entonces, lo que vemos, ¿no? es que está pasando una cosa parecida como ha pasado en el sector de las startups, ¿no? Y el sector digital, que en los últimos años, ¿no? Pues, han empezado a aparecer más empresas, se ha empezado a sofisticarse el ecosistema, a ver pues más fondos de capital riesgo pues que invertían inicialmente en fases pues, más tempranas y después en fases pues, más maduras, digamos, con volúmenes de inversión mucho más grandes. Se han creado unicornios, ¿no? Entonces lo que vemos es que en el sector biotech pues, estamos empezando a tener empieza a suceder lo mismo, ¿no? Entonces
es importante, ¿no?, que tengamos en cuenta esta tendencia, pues para poder tener exposición, ¿no?, a este sector, ¿no?, y aprovecharnos de este crecimiento. Así, para poner algunas cifras, pues aquí en la presentación, pues en I+D también aumentaron las inversiones un 22%, el número de productos también se multiplicaron por más de 2 en el último año, más empresas emergentes, más inversión de capital riesgo, ¿no? Y además, pues la sociedad, ¿no?, pues con la pandemia, pues también se ha sensibilizado más, digamos, tiene una visión de la ciencia, o sea, es más consciente, ¿no?, de la ciencia y lo que están haciendo estas empresas, ¿no?, que el impacto no solo económico, ¿no?, sino también social, ¿no?, que tiene en la sociedad. Y así recopilando un poco y, digamos, definiendo, digamos, los puntos claves, ¿no? Es importante entender esta tendencia sostenida, ¿no?, que tenemos en la inversión, ¿vale? Entonces, esto es, al final es, cuando el ecosistema de inversión está creciendo, hace que las oportunidades, pues, sean digamos, mayores, menos arriesgadas, porque tú sabes que, oye, pues ahora yo en esta fase, pues me pueden invertir este tipo de inversores, después en la siguiente fase ya hay players locales que me pueden invertir en este tipo de cantidades, después todavía no estamos maduros pues, para ciertas fases, pues quizá me tengo, aquí todavía nos falta un poquito y tengo que ver también fuera, ¿no? Pero la tendencia es que es de consolidación y de crecimiento. Después, a nivel digamos, de inversor, ¿no?, o de gestor de una cartera de inversiones, este tipo de inversiones en biotech pues tienen un impacto social clarísimo, ¿no?, que es que estamos ayudando, ¿no?, a la sociedad, ¿no?, pues que tenga más salud, que tenga menos dolor, ¿no?, al final que tenga más calidad de vida, ¿no? Y esto, pues, vemos ahora que hay también esta tendencia, ¿no?, de entender, ¿no?, que el perfil de inversiones, pues que también tenga en cuenta, pues, la sostenibilidad, ¿no?, y los impactos que tienen en la sociedad. Pero a veces no siempre según qué tipo de inversión, a veces tenemos que sacrificar algo de rentabilidad, ¿no?, pues para tener este perfil más sostenible, pero en el caso del sector biotech esto no es así, casi más bien lo contrario, ¿no?, porque como comentaba Pablo, pues se están dando unos múltiplos y unas rentabilidades pues muy altas. Después, a nivel regional y de sociedad, pues está claro que necesitamos diversificar el modelo económico regional y tener exposición a un sector innovador. La pandemia nos ha dado, ha puesto en evidencia pues, esa debilidad que teníamos, ¿no?, de estar muy concentrados en un sector, pero también genera oportunidades, y porque ahora la gente, oye, teletrabaja, la gente quiere calidad de vida, pues, y nosotros vivimos en un entorno privilegiado y, oye, pues hay mucha gente dispuesta a venir aquí, ¿no? Y esto es, o sea, tenemos fortalezas y herramientas para atraer inversión y atraer talento. Entonces esto lo tenemos que explotar. Después, concretamente en el sector biotech, pues España, ¿no?, en general, pues es un ecosistema, ¿no?, científico y demás digamos que genera muchísimo talento, tenemos gente buenísima y los costes de desarrollo son muy competitivos. El coste de desarrollar un medicamento aquí no tiene nada que ver con lo que cuesta desarrollarlo en Estados Unidos, ¿no? Y de hecho hay algún gestor de fondos, ¿no?, pues que ya se ha ubicado de forma estratégica en España, pues porque entiende que
que aquí le va a salir más barato desarrollar y va a aumentar su rentabilidad, ¿no? Entonces, eso también es una ventaja competitiva porque tenemos muy buena materia prima. O sea, no nos falta pues acabar de hacer crecer el ecosistema. Y después, por último, también destacar pues, que este sector pues, digamos, tiene digamos, no hándicap, ¿no? Pero digamos, los retornos no son inmediatos, sino que pues, necesitan capital un poco más paciente, ¿no? Todos estos procesos de desarrollo son largos, ¿no? Pero esto se compensa con una alta rentabilidad y después que también son menos sensibles a los ciclos económicos, ¿no? O sea, el gasto en salud, pues, nunca queda tan impactado cuando hay una crisis económica como en otros sectores, ¿no? Porque es una necesidad. Y esto hace que este tipo de inversión, pues, el riesgo al ciclo, ¿no? y a los timings, pues, esté mucho más mitigado. Y esto es todo. Después, si tienes preguntas, encantados de responder. Sí, no sé. No, es verdad, no lo aparentamos. Yo voy a tener un punto positivo. Bueno, pues a mí me toca. Muchas gracias, Pablo, muchas gracias, Manuel, muchas gracias a él por esta oportunidad. Me toca a mí un poco más la parte de hablar de rentabilidades y las inversiones en ese sector, ¿vale? Voy a ir un poco más rápido que lo que pensaba, porque hay muchas cosas que me se han comentado, entonces tampoco quiero hacer perder tiempo a todo el mundo, pero bueno, una visión muy global de cuál es el mercado. Podéis ver que son 295 millones de mercado, 11.000 empresas, casi 1.000 trabajadores a nivel mundial. Y pasamos un poco a España, a nivel nacional. Os podéis preguntar cómo de grande, cuántas empresas hay, cuántas hay en Baleares. Pues el dato es que hay 70 empresas y que hay unas 10 empresas en Baleares. Como ya se ha comentado un poco, el tema de inversión, sobre todo los últimos 5 años, prácticamente se ha duplicado la inversión en I+D, que es una pieza clave en el mundo de la biotecnología, ¿no? Si hay inversión, lógicamente, pues se hay productos al mercado, etc. He hecho un análisis un poco para que se explique un poco el sector farmacéutico y biotecnológico. Es verdad que aquí son más conocidas como farmacéuticas, pero también tiene su componente biotecnológica. Entonces he cogido los últimos 10 años, de 2011, 16, 19 y 21, para que se vea que hay una tendencia. No solamente es que con la pandemia ha habido unos beneficios brutales y que por eso las valoraciones han crecido muchísimo, sino que se puede ver que constantemente cada compañía grande que hay farmacéutica y tecnológica ha incrementado sus valoraciones muy por encima de otros sectores, ¿vale? En el caso concreto de Abbott, dentro de las que hay aquí, es la más biotecnológica de todas y ha aumentado prácticamente por 5 su valoración bursátil, su potencial bursátil. Luego aquí hay un análisis que ha hecho McKinsey, que lo compara con el Standard & Poor's, que son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, que el año pasado, en 2020, crecieron un 17%, que ya fue bastante por encima de lo que pasó en el IBEX o pasó en otros mercados, ¿no? Que todos conocemos. Este dato es eficaz, o sea, en el caso de Europa y Estados Unidos, el sector biotech, aumentaron casi un 40%, y en concreto el caso de China, que aumentó por 6 veces lo que aumentó el Standard & Poor's. Eso da a entender que justamente China está apostando muy fuerte por este mercado, ¿no? Luego quiero hablar un poco de casos un poco de éxito, un poco para bien explicar un poco. Este es el caso de Axon, que es un poco también ha hablado Pablo sobre este caso. Aquí lo que se ve es que inicialmente, durante un periodo de tiempo, pues la compañía pues, estaba plana en bolsa. ¿Y qué pasó? Que a finales del 18 y del 19 se publicaron estudios clínicos, avances, y eso que hizo, que automáticamente se produjera es una revalorización brutal durante ese año, ¿vale? Luego, como siempre, son inversiones de riesgo, puede suceder que después
Para corregir, puede suceder que un producto que piensa que va a ser el mercado no salga, hay que tener en cuenta que son inversiones de riesgo. Pero el riesgo-beneficio, en muchos casos, compensa. ¿Vale? Otro caso, ya no para hablar solamente de una compañía extranjera. Atris Health es una compañía española. ¿Vale? Simplemente se ve la tendencia clara de los últimos 5 años de esta compañía. Constantemente. Y en 5 años ha incrementado, ha multiplicado por 6 su valoración bursátil de las acciones. ¿Vale? Entonces es un caso claro de que vas paso a paso. Cuando hay un estudio clínico, esto se puede realizar muy rápido, pero también puede ser que vaya paulatinamente subiendo. ¿Vale? Luego, que también es un caso de éxito, es el caso de Farmamar. Es cierto que tuvieron en su día pues una mala noticia, entonces la valoración cayó muy rápido, pero en el año 2020, justo cuando llega la pandemia, se ve el piquito pequeñito que hay, que fue cuando fue marzo, que todas las empresas bajaron, pero fue un sector refugio clarísimo. La gente vio en la farmacéutica tecnológica, vio un sector en el que meter los fondos que no se podía meter en otro sitio. Es un cambio, entre comillas, de cromos de un sitio a otro. Y luego, después de que todo se ha normalizado, se ha mantenido su cotización muy por encima de lo que estaba primero. Vale. ¿Por qué confiar en Lámina? Ahora ya da muchas pistas, y luego dar algunas más. Vale, es una empresa nacional y balear, ¿vale? Que tiene más de 15 años de antigüedad. De hecho, bueno, Pablo ya ha comentado que desde el 2000 por ahí, ya estuvo él, antes de montar la empresa, ya estuvo él en Estados Unidos, investigando, intentando ver cómo hacerlo. Entonces, puedo decir que lleva 20 años la empresa. Por su objeto social, está desarrollando medicamentos. En el caso más avanzado, que es el del glioma, pues un tumor cerebral muy agresivo, pues hombre, ese punto ya por sí solo ya es un class, vamos a ponerlo así, ¿verdad? Después por el equipo que tiene la vida. Como un poco como, para tener una idea, no somos muchos, ¿vale? En la empresa, pero sí que aproximadamente la mitad de los trabajadores son doctores en algo. No es que sean doctores de médicos, sino que son doctores en biología, doctores en medicina. Pablo, de parte de doctor en biología, es esta parte catedrático de la universidad. Luego, aparte, tenemos colaboradores de máximo nivel. Nuestro estudio clínico está llevado por una empresa que se llama Covance, que se llama Labcorp, que es estadounidense, y es una de las más importantes en el mundo. ¿Vale? Entonces, eso también te da esa seguridad de que el sistema Estela se está apostando realmente por la excelencia dentro de esta empresa. Y luego, por el pipeline que tenemos, no es, por la cantidad de productos, no es un monoproducto. No es solamente el glioma. Hay otras cosas que vienen por detrás. De hecho, hay moléculas ya licenciadas a compañías también nacionales, que son Ability y Neurofix, en este caso. Y luego hay otros productos que están en fases más preclínicas, fases más clínicas. Temas de síndrome de Down, otros cánceres, etc. Investigaciones que todavía no están a la luz, pero que se están desarrollando, ¿no? Entonces, creemos que todo eso es un cóctel perfecto para poder apostar por esta compañía. ¿Dónde está la vida de su valoración? En el 2000, por no irme a 2006 cuando se constituyó la sociedad, que valía lógicamente 1 millón de euros la valoración, no aporta mucho, en los últimos 10 años se puede ver que ha pasado de 21 millones en el 2011 a 40 millones en 2016 a 67 actualmente. Ya es una valoración que ha tenido. Pero el potencial que tenemos cuando esto se apruebe el medicamento y podamos salir a vender es muy difícil de evaluar, la verdad. Yo pongo el ejemplo que comentábamos antes de Axon, que yo creo que si yo voy para atrás, que se puede ver aquí, Axon, tengo la sensación de que estamos como Axon en el 2018. Es decir, cuando se produjo este tipo de noticias, de que realmente se aprueba, que vamos para adelante, que esto funciona, es cuando se produce la regularización. Entonces, claro, si realmente apuestas en un momento como es ahora, te sale bien, te sale bien. Si luego el proyecto no sale bien, pues te habrá salido mal. Pero el coste-beneficio y la rentabilidad posible por el riesgo que estás asumiendo, pues puede compensar con creces ese riesgo. Luego también un poco, pues comentar un poco, que ya lo ha comentado un poco Pablo, pues voy a ir muy rápido. Actualmente, más o menos, hemos invertido unos 30 millones de euros en la compañía, ¿vale? Entre papeles de capital y ayudas públicas. O sea, préstamos reintegrables o no reintegrables. Y necesitamos aproximadamente otros 30 millones para encarar.
¿Cómo podemos llegar a esos 30 millones? Tenemos dos vías. Estamos explorando las dos. Una de las vías es licenciar el medicamento, que es lo que estamos trabajando con varias farmacéuticas, estamos negociando con ellas, que cojan el producto, que den una cantidad de dinero para poder seguir con el proyecto. Y otra medida es a través de ampliación de capital, de préstamos, cualquier tipo de operación que se pueda realizar. La primera parte, la de la licencia farmacéutica, es algo que realmente va a salir, ya sea desde ahora, en el 2022 tiene que salir, ¿vale? Estamos en negociaciones bastante avanzadas con alguna farmacéutica. Y luego, la otra parte es ir apoyando a que mientras no sale esta parte, podamos tener los fondos para poder seguir con el estudio clínico. ¿Vale? Luego, pues bueno, estimadamente este producto, que es el más avanzado, estimamos prudentemente, porque el medicamento que estaba antes, porque está actualmente en tratamiento, que se llama temozolomida, vendía más de $1.000 millones. Ahora está, ya ha expirado la patente, entonces nuestro tratamiento sería añadir nuestro producto, el LAN 561, al tratamiento actual. ¿Vale? Entonces podemos estimar que esos 1.000 millones como ventas potenciales no es nada descabellado porque ya se vendía antes. De ahí láminas se podría llevar un porcentaje. Estimamos entre un 10 y un 20%, más probablemente entre un 15 y un 20%. Pero todos nuestros estudios lo hacemos con un 10 para ser prudentes. ¿Vale? Y luego hay otras posibilidades que puede suceder, que en el futuro se puede vender la empresa, que se revalorice mucho su valoración y al final dejamos todos beneficiados, ¿no? Como inversores de la compañía. Y ya como también ha comentado Pablo, pues eso, pues, si queréis invertir en esta ronda, podéis acudir a Ethereum Funders, en la página web que aparece aquí, ¿vale? Y si no os da tiempo porque es demasiado precipitado, siempre podéis contactarnos en inversores@laminaforma.com, en donde os podemos facilitar, se pueden abrir operaciones. Es posible que haya una operación de capital futura, pero esto depende de si nos llegan los fondos que necesitamos en los próximos meses o semanas. Entonces queda un poco de ahí. Claro, la gente me pregunta mucho esta pregunta, que seguramente iba a salir, y ya la digo de manos, que es que depende. Es que si llegan los fondos ahora, no hace falta otra operación de capital. Entonces, mucha gente está esperando al último día, y nunca se sabe si habrá próximo día. Yo creo que más nuestros contactos. Muchas gracias. Bueno, si os parece, primero vemos si la gente que nos sigue online tiene alguna pregunta. Sentiros con la libertad de abrir cámara y micrófono y de intervenir directamente si queréis preguntar algo o si no tenéis la opción del chat. Entiendo que les podemos enviar a todos las presentaciones, ¿verdad? O un resumen para que tengan la información. Vale, pues si queréis ampliar o contactar, que tengáis los datos de contacto y podáis... no veis nada en el chat de momento. No. Si los que estáis aquí en sala queréis participar, os paso el micro para que nos puedan escuchar desde casa. ¿Alguien quiere...? Preguntas no tengo, pero como sé que hay los inversores en esta cartera escuchando, si no te escuchan... sí me gustaría que cada uno de vosotros nos dierais un poco del input de cara a estos inversores. Habéis explicado cuál es el marco futuro y por qué vale la pena invertir. Nosotros lo tenemos muy claro, igual que para eso nos hemos implicado con vosotros. Pablo ha explicado muy bien cuál es el proceso para llegar aquí y David todo el tema a nivel económico. Pero hay algo que los inversores también quieren pulsar y hemos hablado mucho de capital, de rentabilidad y hay un capital que es importante para mí y que os debería conocer mucho más el inversor, que es el capital humano. Habéis hablado de un gran equipo. Nosotros sabemos que sí está ese gran equipo. Mi pregunta primera para Manuel, porque es el más implicado en este aspecto y tú das el perfil de la gente que está interesada para invertir, el input
que te lleva no solo a invertir, sino a participar independientemente de la oportunidad que ofrece la biotech. ¿Qué te determina tu decisión? Sí, a ver, yo aquí explicar un poco, ¿no? Cómo fue nuestro caso, que entramos en láminas desde, bueno, hace ya más de 10 años, ¿no? Y fue pues más por una situación personal, familiar, pues en que nos sentimos motivados, ¿no? en invertir, ¿no? en medicamentos que puedan curar el cáncer, ¿no? Y invertimos una cantidad, ¿no? Y a raíz de pues, ir siguiendo, ¿no? la empresa, ¿no? Y ir entendiendo mejor el sector, porque inicialmente pues no lo conocíamos, ¿no? Y bueno, al final incluso pues nos acabamos implicando también en el Consejo de Administración, ¿no? Entonces, lo que veíamos en cada paso, ¿no? En cada hito, que percibíamos el potencial, ¿no? de esta empresa, ¿no? Ya no solo con digamos, la enfermedad que se está ahora en desarrollo, ¿no? Sino que tiene un potencial, ¿no? de curar otras patologías, ¿no? Muy importante, ¿no? Y el hecho que no era solo tampoco digamos, un solo producto, ¿no? Que comentaba David, ¿no? Pues es arriesgado, puede salir bien, puede salir mal, pero al final tenemos una plataforma de desarrollo y digamos, un portfolio de patentes muy amplio, ¿no? Que hace que sea una empresa pues, que a la vez ya te aporte, ¿no? Un punto de diversificación, ¿no? Entonces, esto lo que nos hizo es ir acompañando, ¿no? Muchas de las ampliaciones de capital que se fueron haciendo y ir acompañando las necesidades de la empresa. Por el convencimiento de que ya no era solo oye, pues algo para ayudar a la sociedad y un asunto emocional, sino que también tenía mucho sentido desde el punto de vista de inversión, ¿no? Desde el family office. Vale. Pablo, estás para que te mojes. Sí, no, en principio, yo creo que aquí una de las cuestiones que han sido clave ha sido buscar el personal, el capital humano que comentabas, adecuado para cada situación y para cada momento de forma continua. Yo siempre he apostado muchísimo por el capital humano, por los humanos, más que por otras cosas. Ya desde que comencé a tener mi propio laboratorio, empecé a dirigir mi investigación, intentaba buscar más tener personas que comprar muchos aparatos así, digamos, sofisticados, ¿no? Y eso es lo que finalmente hace, las personas son las que finalmente hacen que la cosa vaya hacia adelante. Si tienes un equipamiento parado, pues no te sirve de nada. Y ha sido pues muy interesante ver cómo a lo largo del tiempo hemos ido incorporando personas de gran calidad que están ocupando puestos estratégicos y que seguimos contactando con personas de gran calidad, ¿no? Eso, pues combinado con el resto de estrategias de la empresa, nos ha permitido triunfar. Hay que recordar que nosotros estamos digamos, en un contexto en el que la competencia es muy grande y tienes que buscar las alternativas, tanto por la parte humana como por otros lados, que te permitan competir y triunfar. En el mundo de la biotecnología, pues lo que hemos hecho ha sido para evitar tener que irnos por la parte estándar de gastos de desarrollo de medicamentos superiores a los 1.000 millones de dólares en un desarrollo completo, pues buscar indicaciones huérfanas, indicaciones de enfermedades huérfanas que tuvieran el mismo potencial de ventas que cualquier otra indicación, pero que no tuvieran esa competencia. Y finalmente, pues los diferentes interlocutores que hemos pulsado nos han confirmado que estamos en un campo en el que somos más o menos únicos. El último tratamiento que comentaba David hace un momento, data de hace más de 2 décadas y aumenta la esperanza de vida únicamente en 10 semanas, con lo cual entramos en un campo en el que hay mucha necesidad
y en el que pues estamos un poco libres de competencia, y al haber escogido este campo pues también tenemos menores costes. Es un poco alinear todos los intereses, alinear los intereses económicos de los inversores y de aquellas instituciones que han apostado por nosotros. Hemos tenido inversión pues a nivel tanto de equity de inversores como préstamos y ayudas estatales. ¿Cómo se llama eso? Ayudas integrales de la Unión Europea, del gobierno autonómico, del gobierno nacional constante, y claro, ahí tenemos un foco de interés que es importante, el económico. Luego tenemos otro foco de interés que es el de los pacientes. Los pacientes tienen unas necesidades, y entre esos dos focos pues están los científicos, que intentamos buscar una manera de solventar el problema que tienen los pacientes con los intereses que tienen los inversores. Por eso, en el fondo, al final de lo que tratas es de construir algo que requiere un poco más que la visión tecnológica, y tienes que ir viendo pues también dónde encajas el producto, dónde encajas tu tecnología para poder de alguna manera satisfacer a todos. Yo conozco casos de algunas empresas que se han creado que estaban muy enfocadas en una parte o en la otra y han fracasado. Hay que intentar buscar un equilibrio y alinear todos estos intereses de todos estos sectores, que al final, cuando todos están alineados y todos quieren lo mismo, es más fácil triunfar. David, antes de triunfar, es descabellado pensar que como biotech, Laminar, con el producto comercializado, puede entrar en el top 20 de las biotech. Hombre, a largo plazo, pues, a ver, el soñar siempre se puede hacer, ¿no? Pero sí que tiene potencial para ello. No es únicamente un producto, desde luego a nivel español, sin lugar a dudas, de las primerísimas, si no la primera, pero a nivel europeo o mundial, también tiene la capacidad de tener ese impacto. Gracias, Carlos, por eso. Sí, suelo añadir también un dato que es muy significativo, que es que prácticamente todos los empleados de Laminar han invertido en la empresa, ¿no? Entonces, es una muestra muy clara de la motivación, ¿no?, que tiene el equipo y de lo que creen en el proyecto, ¿no? Entonces, esto es algo que también, digamos, desde el consejo y desde, digamos, desde el punto de vista inversor, pues a mí me gusta estar con yo llevo aproximadamente un año en la empresa y creo que tardé 2 semanas en hacer mi primera inversión en la compañía. Porque vi lo que vi, que es todo el equipo humano, por supuesto, vi a lo que se estaba investigando, cómo se estaba haciendo y los números que se estaban barajando, que no son muy diferentes a lo que estamos manejando ahora mismo, o sea, que seguimos manteniendo lo mismo, y lo vi claro. Nosotros también lo tenemos claro. De hecho, invitamos a nuestros inversores y decirles que Barcala también va a apostar por Laminar, así que ahí estaremos. Nada, gracias a Muchas ustedes. gracias. Pues pasa al chat, así que Vale, sí, veo que hay una pregunta que me preguntan por qué se escogió el glioblastoma. Bueno, la selección de un tipo u otro tipo de cáncer se hace en varias fases o tras varias decisiones. Una de las cuestiones uno de los puntos es porque en los sistemas modelo de tumores cerebrales humanos que teníamos en cultivo funcionaba bastante bien. Después probamos sistemas de tumores humanos implantados en animales y funcionaba muy bien. Y después seleccionamos el glioma porque es una enfermedad huérfana, lo cual te evita, cuando te dan la designación de fármaco huérfano, que ya la tenemos desde hace años, te evita todos los costes de interacción con las agencias regulatorias como la Agencia Europea del Medicamento. Con la Agencia Europea del Medicamento hemos tenido varias interacciones y nos han salido gratuitas. Cada una de estas interacciones puede tener un coste de 70, 80.000, 100.000 euros. Y todo esto nos lo hemos ahorrado. A la hora de solicitar la aprobación para el medicamento también te ahorras las tasas. También tienes que hacer protocolos de estudios clínicos más cortos, con lo cual
esa estrategia pues te ahorra el 90% del coste, es decir, estamos en un entorno en el que España es un país que invierte menos en ciencia y tecnología y por lo tanto tenemos que buscar soluciones adecuadas para nuestro contexto y esa solución pues, pasaba por el hecho de buscar una vía que fuera posible para nosotros, ¿no? Levantar 40, 50, 60 millones lo veíamos posible, levantar 500 es posible, pero 10 veces menos posible. Finalmente, al ver que el producto pasa muy bien la barrera hematoencefálica y llega muy bien al cerebro, pues ya te decides y dices, vamos a ir para allá. Y luego ha habido estudios clínicos antes de llegar a esta fase 3, que es pura en pacientes con glioma, glioblastoma, la forma más agresiva de glioma, estudios previos en los que hemos visto que usando o recibiendo a pacientes con diferentes tipos de cáncer, pues lo que hemos visto es que en tumores cerebrales funciona muy bien. Por lo tanto, ha sido digamos, una estrategia que ha llevado su tiempo y que de momento parece que ha sido adecuada. Dice, en esta línea evolutiva de la valoración de la empresa, ¿qué puede pasar si no se invierte ahora? ¿Hasta cuándo puede ser la fecha límite en la que alguna farmacéutica se quede con el producto más avanzado? Bueno, realmente las estructuras de deal entre biotechs y farmacéuticas grandes o entre farmacéuticas pequeñas y farmacéuticas grandes es muy variopinta. Lo normal, lo más habitual es que cuando ya tienes un estudio de fase 2 con una demostración de que llaman prueba de concepto de que tu producto funciona, pues ahí empiecen las negociaciones y otra gran farmacéutica se lo quede. Pero ejemplos hay desde, digamos, adquirir plataformas tecnológicas sin producto a tener productos en preclínica, fase 1, fase 2, incluso habiendo llegado a mercado. El tema de la, digamos, de la negociación es lo que, o el punto en el que estás en el desarrollo, es el que va a marcar los precios. Los precios que se pagan por, entre comillas, los precios que se pagan por estos desarrollos tienen tres grandes paquetes. Lo que es el upfront payment, es decir, lo que tú pagas, el pronto pago por lo que se ha desarrollado, los milestones o hitos y después los porcentajes de royalties. Cuanto más cerca estás del mercado, más grande es el upfront y más bajos son los milestones. Y luego los royalties, lo normal en un upfront payment, para que os hagáis una idea, son dobles dígitos en millones de dólares. Es decir, estamos hablando de 30, 40, 50. En el momento en el que se haga una negociación, se llegan a tener estas cifras y eso quiere decir que a partir de ese momento es menos necesaria la participación, la entrada de fondos a través de equity o a través de otros mecanismos, de otras herramientas financieras. ¿Cuándo va a ocurrir? Pues, como comentaba hace un momento, eso puede suceder en cualquier momento. Lo que pasa es que, debido a las negociaciones que estamos teniendo, sospechamos que puede ocurrir dentro de 2022. O sea, dentro del año que viene, cabría pensar que vamos a tener esa negociación y que, por lo tanto, poder invertirse, aunque nunca sabes cuándo se va a cortar el tema, pues no sé, quizás como mucho a unos meses vista, quizás a 6, 9 meses vista como mucho. O sea que el periodo de tiempo que tendrían los inversores para, digamos, beneficiarse del estirón que pueda pegar esta empresa son como máximo 9 meses. Ahora para esta ronda, lo que tienen los inversores para invertir en esta ronda son 5 días. Pero eso es otra historia. Y en cuanto a los porcentajes de retorno, pues depende, si estás en fase 1, 6-7% de ventas finales, de ventas totales. Si estás en fase 2, pues puedes irte a un 10, un 12%. En fase 3 puedes llegar a un 15%. En mercado de entre el 18 y el 25%, incluso más. Hay casos, por ejemplo, el de la temozolomida, que es el medicamento que se prescribe ahora, lo compró la farmacéutica Merck a otra importante, pero que era menor. De hecho, adquirió toda la empresa, que se llamaba Schering-Plough, y lo hizo cuando ya estaba en el mercado vendiendo muchos cientos de millones de dólares.
Pronóstico de supervivencia de los pacientes después del diagnóstico. Bueno, este interlocutor nos hace varias preguntas. Una de ellas es cuál es el pronóstico de supervivencia. Normalmente suele ser unos meses. Entonces, la mediana de progression free survival, que llaman que es la supervivencia sin progresión, son unos 6 meses, y la mediana de supervivencia total es algo más de un año. Pero como os he mostrado en una gráfica al principio, eso varía según la edad. Si una persona tiene más de 50 años, pues es menos, si tiene más de 70 es menos todavía. Entonces, pero vamos, en general, los pacientes tienen una supervivencia de unos meses después del diagnóstico. Y el porcentaje de pacientes que sobrevive a los 2 o 5 años después de haber recibido el diagnóstico es muy bajito, está por debajo del 5%. Ha habido ensayos de seguridad sobre este producto, sí. De hecho, primero hubo seguridad en animales, lo que prescribe la ley, toxicología en al menos 2 especies, se hizo en 3, una de ellas no roedor, se hizo este estudio también, y luego después se hicieron estudios de seguridad en humanos, en fase 1, en fase 2, ahora en fase 3. Hay que recordar que en todas las fases clínicas una componente del estudio es la seguridad siempre, y aparte de la seguridad, pues la eficacia. Entonces ahora estamos más mirando la eficacia, ya sabemos que desde hace mucho tiempo es un producto muy seguro, que no produce efectos adversos de consideración, que los pacientes pueden estar tranquilos que esto va a suponer un punto de inflexión a nivel de oncología, porque hasta ahora se veía como tratamientos muy agresivos que producían muchos efectos adversos que en muchos casos podían matar al paciente porque son productos que matan un poco mejor las células tumorales que las otras. En este caso no se da esa casuística. No es un producto tóxico, es muy específico, no mata a las células normales, va muy dirigido, muy enfocado a las células tumorales, y en ellas lo que hace no es asesinarlas, es decir, no es un producto que tenga una toxicología específica, sino que induce un programa de suicidio celular programado en células tumorales. Cuando terminemos los estudios con glioma, pues ahí hemos visto que también hay otros tipos de cáncer que funcionan y comenzaremos nuevos desarrollos. Competencia en el tratamiento de cáncer. ¿Sería de primera línea? Sí, sería de primera línea y sería el tratamiento que llaman standard of care, el tratamiento estándar. Es decir, a un paciente cuando se le diagnostica un determinado tipo de tumor, en la mayoría de cánceres lo que hay es un tratamiento estándar, que ya está establecido, un protocolo establecido. En el caso del glioma es radioterapia y temozolomida, que se administran durante 6 meses. La radioterapia 1 mes y medio y la temozolomida se empieza al mismo tiempo y son 6 meses. Entonces, digamos, lo que sería nuestro tratamiento se empezaría al mismo tiempo que el otro, pero luego, debido a la baja toxicidad y alta eficacia que tiene, lo podemos prolongar y tener monoterapia. Esto es muy interesante porque es en parte en lo que se basa la mejora en esperanza de vida y la curación de los pacientes, y por otra parte desde el punto de vista económico, porque en vez de vender durante 6 meses como la temozolomida, puede estar vendiendo durante 2, 3, 4 o 6 años. Claro, en un escenario en el que la temozolomida estaba vendiendo pues 1.300 millones anuales, pues nosotros, con el incremento de costes, de precios que hay en tratamientos oncológicos y con digamos, el aumento que tenemos en esperanza de vida, podemos estar pensando en que vamos a superar esa cantidad. Pero bueno, esto de momento, hasta que no se llegue a ese punto, no se puede decir. Simplemente es una cosa que, por lógica, parece que va a ser así. No veo más preguntas. Muy bien, pues si os parece lo dejamos aquí. Os compartimos la información que han presentado hoy desde el webinar y bueno, animaros a invertir. Gracias a todos. Los que estáis aquí, pues estáis invitados a un cafetito. Gracias y hasta la próxima. Gracias.